Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitada a Liliana Osorio Arzayús, comunicadora social y audiovisual, magíster en marketing y comunicación política y empresarial, con 13 años como coordinadora del equipo CIMA de la Personería de Bogotá y 10 años en la oficina de prensa, 23 años de servicio en la personería de la capital de los colombianos. Y con ella vamos a abordar los temas que están relacionados con la participación de los niños, niñas y adolescentes en la participación estudiantil. El día de hoy me acompaña la profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara, Hola a todos. el profesor Alejandro Martínez Ubieda Buenos días, Ronald. Un placer. y también el presidente de Diálogo Ciudadano, el profesor Chomin Laceras. Chomin, bienvenido. Hola Ronald, un saludo a nuestros compañeros de mesa y a nuestra invitada también. A Liliana, muchos colombianos la recordamos de sus tiempos de reportera en medios de comunicación como el Noticiero 24 Horas, el Noticiero Nacional, Radio Caracol, El Tiempo, El Espectador, el Espectador, Canal Capital y CMI. Liliana, bienvenida. Pues muchas gracias de verdad por la invitación, muy contenta porque existe este espacio donde se pueden hablar cosas tan positivas y constructivas. Y sí, yo toda mi vida me he dedicado a la comunicación, ahora lo hago desde mi trabajo con los jóvenes en los colegios públicos y privados de Bogotá. Entonces, en ese proceso de comunicación, pues el trabajo es como sembrarles a los jóvenes esa semillita de pensamiento en acción, de reflexión, de pensar en las consecuencias de las decisiones que se toman a ciertas edades. Eso es lo Liliana, que nuestro programa se transmite en Colombia, pero también en Venezuela, y quizá un poco para explicarle a nuestro público venezolano cómo funcionan los espacios de participación y representación de los gobiernos escolares en los centros educativos y qué papel desempeña allí la Personería de Bogotá. bueno. Eh, digamos que generaciones como la mía, que yo soy una mujer de 63 años, cuando fuimos bachilleres, pues no teníamos toda esa cantidad, ese manual de derechos que tienen los jóvenes ahora. A Colombia llega la participación estudiantil de la mano de la nueva constitución del 91 y por supuesto traída a colación y cambiada y transformada pues por toda la situación política, social y de seguridad que vivíamos con todo este tema del narcotráfico. En esa época Colombia tenía una constitución de casi de la colonia, 1886, si no me equivoco en la fecha. Entonces, pues nace dentro de esta nueva constitución la Ley General de Educación, la 115 del 94, y allí quedó tan bien hecho ese ejercicio de convocar a Colombia a que decidiera si cambiábamos o no la constitución, y fue tan importante la participación de los estudiantes que de ahí nace la idea de que en los colegios jugásemos a la democracia. Y ha sido tal el avance desde el 1994, que fue cuando comenzó realmente el gobierno escolar a trabajar a vivir y a latir en los colegios de Colombia, pues que ahora se volvió ley y pues todos los colegios tienen que elegir gobierno escolar. Y el gobierno, especialmente por el lado de la personería, pues está compuesta por jóvenes que se dedican no solamente a promover, sino también a defender los derechos fundamentales en el ámbito escolar. Entonces, pues eso ha tenido tal alcance que pues ya ningún colegio concibe pues sentarse a discutir lo que pasa o lo que va a pasar en el colegio sin contar con la voz de los estudiantes. Liliana, ¿cómo ha sido el proceso de los niños, niñas y adolescentes venezolanos en los gobiernos escolares de Bogotá? ¿Qué barreras y desafíos han enfrentado estos estudiantes para participar en estos espacios de liderazgo? Bueno, eh, primero que todo, en un comienzo, cuando comenzaron a llegar y comenzó a darse toda esta llegada de nuestros compatriotas y hermanos venezolanos a Colombia, pues en un comienzo sí hubo muchas dificultades, hay que admitirlo, de todo tipo, ¿no?
El solo hecho de activar todos esos protocolos, la xenofobia con la cual no hemos podido todavía y para la cual no hay protocolos por más leyes que existan. Eso en un comienzo fue bien complicado y pues nosotros como personería permanentemente estábamos recibiendo pues esas quejas, ¿no? De los chicos y chicas que querían participar, ser parte de ese movimiento escolar y pues cogieron a mucha gente desprevenida y para muchos eso era imposible que un chico o una chica de Venezuela quisiese aspirar a un cargo de elección popular aquí en Colombia. Pero gracias a todo ese trabajo institucional que hemos hecho, en el que pues ustedes han sido unos aliados maravillosos porque le han abierto a los muchachos y a mucho maestro con otros ojos, ¿no? Que siempre se los digo yo a los jóvenes, el mundo hay que mirarlo con los dos ojos. Entonces ahora ya tenemos más aceptación por el lado, pues hablando de la xenofobia y por supuesto por el lado de la participación, pues los muchachos y las chicas, claro que han participado y claro que les va muy bien. Y lo que en un comienzo fue bien complicado porque había profesores que no conocían ese derecho que les daba a los muchachos, la parte, su derecho a participar. Pero en un comienzo sí nos encontramos con problemas como que entraran al sistema educativo público, que tuvieran las mismas prebendas, o sea, la alimentación, el transporte escolar, ese derecho a la educación sin importar el estatus migratorio, ¿no? Pero entonces ahí es donde nos encontramos que un proceso de inclusión pues tuvo que tener también un proceso pedagógico contra la xenofobia, lo que además nos producía deserción. Entonces, ahí hemos venido trabajando y han bajado los porcentajes, ya no, es muy extraño recibir nosotros una queja de un chico o una chica porque no lo dejaron participar. Dentro de todo este tema del gobierno escolar ya no se reciben ese tipo de quejas. Vienen de otras, ya en su papel de personeros o personeras, pero no porque pues ya los colegios como que comprendieron pues que ese es un derecho que no le podemos quitar absolutamente a nadie, el derecho a hacerse elegir y participar. Liliana, ¿qué tanto conocen y qué tanto interesa hay en la población estudiantil, incluyendo la población venezolana, a participar justamente de una manera activa en los gobiernos escolares? Pues fíjate que lo que en un comienzo pensamos nosotros, porque todos nos llegamos a preguntar, bueno, ¿y estos pelados qué conocen de los derechos de la Constitución colombiana? O sea, ¿qué derechos conoces tú para decir yo soy capaz de defenderle los derechos a otro? Pues nos llevamos tremenda sorpresa, porque resulta que estos pelados sí conocen los derechos, fíjate, sí conocen la Constitución de Colombia. Y a veces, tengo que decirlo, a veces la conocen más que nuestros mismos jóvenes, nuestros mismos muchachos. Entonces, eso también ha sido parte fundamental de quitar todo ese sesgo xenofóbico alrededor de que estos chicos y chicas participen, y es la seriedad con la que se toman estos cargos y lo bien preparado que llegan a ellos. Entonces, sí nos sorprendió y por supuesto gratamente. Y eso se ha convertido como en un desafío, un reto en los colegios para otros pelados que dicen, wow, ¿cómo es que este personaje, esta chica, este chico conoce más mis derechos que yo que vivo aquí, que la Constitución es de mi país y bla, 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 bla? Entonces sí tuvimos y tenemos permanentemente muy buenas sorpresas de parte de los chicos y chicas de Venezuela. Liliana, en los gobiernos escolares, cuando los muchachos se plantean iniciativas, esas iniciativas tienden a ser más hacia temas internos del colegio en sí, de la escuela en sí, o se plantean iniciativas y preocupaciones que tienen que ver con el país, con la región, incluso con el mundo. Mira, los personeros escolares, ellos tienen 3 escenarios cuando los eligen, ¿no? Escenarios de participación en su cargo de personeros. Primero, son elegidos en el colegio.
Y allí, pues, lógicamente, trabajan en todo el entorno escolar. Luego tienen otra etapa que ya se convierten en representantes locales, personeros de la red, porque nosotros trabajamos en red. Son 3.700 personeros aproximadamente los que tiene Bogotá. Y tú dirás, bueno, ¿y esa cantidad de colegios? No, es que hay colegios que tienen jornada de mañana, tarde, noche, y en cada jornada hay personero. Hay colegios especializados, personalizados, en convenio, públicos, privados, de fin de semana. Los colegios que son que validan el bachillerato. Todos estos escenarios de cualquier tipo, por ley tienen que tener un representante escolar, un personero, entonces por eso son tantos. Y entonces hay que dividirlos por redes en cada una de las 20 localidades de Bogotá. Y el tercer escenario es la red distrital de personeros. Cada uno de estos escenarios pues trabaja con las autoridades de esos escenarios. El personero escolar con las autoridades del colegio, de la mano de la personería y la Secretaría de Educación, que también es un gran aliado. La red de personeros locales ya trabaja los temas locales. Ya entra a sentarse con los ediles, los alcaldes, los contralores, los personeros locales y a hacer propuestas, por supuesto, de bienestar para la localidad. Y de ahí viene la red distrital, que ya se sienta pues con el alcalde mayor, ya es tenido en cuenta para todas las decisiones, incluidas las políticas públicas en salud sexual y reproductiva, educación, seguridad, entornos escolares, mejoras en la educación, todo el tema ambiental, que es un tema que bastante que los inquieta. Entonces, en ese orden de ideas, sí tienen mucha incidencia y son muy tenidos en cuenta, tanto en el colegio, en la localidad, como ya en la ciudad. Y de hecho las redes de personeros han logrado cosas bien importantes para la ciudad y para los mismos estudiantes. Una muy sencilla, que parece, y es que, por ejemplo, ya que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del distrito estén contemplando la posibilidad de los uniformes neutros. Hay chicas que no les gusta usar falda porque es que eso es una artera, andar uno tapando, así que esto y que lo que... Entonces la propuesta de ellos es déjenos venir a todos en pantalones. Eso ya se está discutiendo. Analizar y actualizar los manuales de convivencia de todo el país. Eso también ya está, y de hecho ya hay toda una comitiva, no solo en Bogotá, sino en el país, mirando los manuales de convivencia. En fin, todo el tema pues enmarcado en la defensa y la promoción de los derechos y los deberes, ¿no?, en el ámbito escolar, de ciudad y de país. Liliana, ahora quisiéramos preguntarte por el papel que juegan los docentes y las directivas justamente en propiciar y fomentar estos liderazgos y esta participación ciudadana dentro de los colegios. Pues yo tengo que decir muy a gusto, y de eso sí saco pecho. Digamos que el trabajo que realiza la Personería de Bogotá con todos los candidatos y candidatas, que me encantaría invitarlos a una jornada de esa. Son 300, 400 muchachos con ganas de ser líderes de su colegio. Y en esos espacios es donde uno se da cuenta pues la cantidad de liderazgo que hay en este país de chicos y chicas. Entonces, sí es bien importante las cifras, sí es bien importante todo este trabajo, porque es como el primer encontrón que tienen ellos, en el mejor sentido de la palabra, con la Constitución, los derechos, la historia, qué pasaba en los años 80, qué pasó, por qué se cambió la Constitución, qué incidencia tuvo la violencia aquí en Colombia y en el resto del continente, ¿no? Hablando de violencia narcoguerrillo paramilitar y todo ese combo que se nos armó. Entonces, pues los chicos sí son bien inquietos en ese sentido, así que nosotros como personería sí nos sentimos muy felices de que todos los docentes, especialmente los de sociales, les guste y lleven a los muchachos a nuestras jornadas de sensibilización
para los cargos. Ahí les enseñamos qué son, qué no son, cuáles son sus límites, cuáles son sus desafíos, pero también sus compromisos y por qué le pueden revocar el mandato a un personero escolar. Sí, y Liliana, ya nos has hecho algunas referencias generales al tema de la interacción entre los estudiantes colombianos y sus compañeros venezolanos. No sé qué otros detalles sobre este aspecto tan importante nos podrías contar con base a la experiencia que has tenido, ¿no? En estos años. Mira que son chicos que tienen unas propuestas muy hacia futuro, no son de ahora, no son del pedacito en el que están viviendo, no, ellos miran un poquito más hacia allá y son chicos soñadores y son chicos y chicas que incluso sueñan con llegar a la presidencia. Entonces, son pelados pues, que les ha tocado vivir una etapa bien complicada, ¿no? Porque pues salir tú de tu entorno y llegar a un lugar donde de pronto sí te pueden recibir afectuosamente, de pronto no, donde pues tenemos una cantidad de situaciones de otro orden, pero no, fíjate que uno se aterra, es que somos más xenofóbicos los adultos que los muchachos. Los muchachos, al contrario, reciben con afecto, pues no falta el sangrón pues que haga comentarios de mal gusto, pero la gran mayoría de los muchachos colombianos no tienen problema con eso. El problema lo estamos teniendo los adultos. Entonces, en ese sentido, los chicos de Venezuela y las chicas nos han enseñado mucho y nos han quitado mucha cucaracha de la cabeza y nos han hecho mirar de otra manera lo que es crecer en un país que no es el tuyo, pero con las posibilidades que tienen aquí, ¿no? Porque no en toda parte lo reciben a uno viniendo de otro país, pues con derecho a la educación, a la alimentación, a los temas de salud, con derecho a prejardín, a educación básica, media, con derecho a participar también en todo el tema de las becas que el Estado les entrega a nuestros muchachos. Entonces, pues son pelados que le manifiestan a uno que ellos no van a desaprovechar las oportunidades que hay aquí en Colombia. Eso nos llena de regocijo. A los que no tenemos todas cucarachas en la cabeza, pues nos parece maravilloso que se sientan bien recibidos, porque un chico feliz va a ser una sociedad feliz. Eso siempre lo he dicho yo. Entonces, pues, sí sentimos que ahí con nadadito de perro, a veces con dificultades, a veces teniendo que poner por delante los derechos de los muchachos, a veces teniendo que pelear con padres de familia, con algunos maestros, especialmente los de más edad, porque los jóvenes son muy abiertos a todo. Con todo y los a veces nos sentimos muy contentos de lo que han logrado los muchachos aquí, pues los que han venido realmente a vivir sus derechos a Colombia. Liliana, ¿cómo se abordan los temas de xenofobia y discriminación dentro de los gobiernos escolares? ¿La personería ha desplegado alguna estrategia en esta dirección? Sí, claro. Tenemos una estrategia muy linda que se llama si te falta toma, si te sobra dona. Y eso lo hacemos con libros, eso lo hacemos con ropa, eso lo hacemos a través de un proceso pues de trabajo con los muchachos y los pelados, por supuesto, del gobierno escolar, porque no solamente trabajamos con los personeros, nosotros también le trabajamos todo el tema de conocer sus derechos a los contralores, a los cabildantes, a todo el gobierno escolar. Entonces, pues sí ha sido importante ese trabajo que se ha realizado desde la personería, especialmente en el tema de querernos como somos y de respetarnos de donde venimos. Eso lo trabajamos mucho a través, por ejemplo, del fútbol, que es un lenguaje que le gusta ahora a los chicos, a las chicas. Entonces les trabajamos mucho ese tema de la solidaridad, les trabajamos el tema del respeto, les trabajamos el tema del afecto y de la empatía. Entonces, a través de esas 4 paticas que tiene esa mesa, desde el gobierno escolar hemos logrado bajar las cifras de
de bullying y de xenofobia por ese tema. Ellos ahora se matonean por otras cosas, ¿no? Pero ya el tema de venezolano, veneco, ese tema del lenguaje ofensivo, de la segregación, de que no nos juntemos, no, por el contrario, hemos logrado que eso haya disminuido en los colegios. Como les digo, vea, es más frecuente ver a una mamá y a una mamá o a un papá venezolano y un papá colombiano, entre ellos diciéndose cosas, o una mamá venezolana o una mamá colombiana, que entre los mismos jóvenes. Entonces, y cada vez que se nos presenta el más mínimo chispazo mariposa, pues tratamos de inmediatamente trabajar el tema antes de que se nos crezca la situación o que llegue a mayores. Sigue sucediendo, por supuesto, y lo seguirá haciendo toda la vida, pero ya no en los grados, por ejemplo, como sucedía anteriormente, ¿no? Entonces, de esos casi, ¿qué te digo yo? 604.000 muchachos venezolanos que hay matriculados en el sistema colombiano, el 87% está en el sector oficial y hemos logrado bajar esos índices de discriminación y de xenofobia justamente por el trabajo. Por lo menos aquí en Bogotá le trabajamos mucho, mucho a eso. No solamente a los estudiantes, sino a los maestros. Hacemos trabajo con los padres de familia. Entonces, pues, de todas maneras y frente a cualquier cosa y de cualquier manera, y pase lo que pase, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo diario. Liliana Osorio Arzayus, gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, así como en las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.